dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca. Bueno, y aquí estamos, hoy ciclo de concejales, así que aquellos que se quieran comunicar. Exactamente. En este caso estamos con Luciano Sanguinetti, hombre del Frente Renovador. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen Que día. aparte es periodista, Bueno, y así feliz que día para todos. no Gracias cayó, igualmente. porque aparte has sido hombre fuerte de la Facultad de Periodismo. Has visto pasar tipos que ahora ya son bastante conocidos, seguramente. Y la facultad tuvo para mí tuvo una época buena de formación de periodistas y de proyección de profesionales. Lamentablemente, en los últimos años se sesgó mucho la cuestión más bien política. Vos sabés que te iba a arrancar por ese lado, digo, porque la verdad es que, yo soy de la vieja escuela de periodismo, ¿no? Acá, ya cuando había que... Escuela superior, había que acomodar los banquitos y transpirar la camiseta para que la escuela no la cerraran. Fueron momentos realmente difíciles, donde el periodismo era prácticamente algo circunstancial, ¿no? El abogado en realidad hacía de periodista, o el tipo que escribía hacía de periodista, y casi que no había colegiación, y era todo un mundo totalmente distinto, Luciano. Sí, una actividad media suburbana, digamos. Suburbana, claro. Entonces, pero los medios crecieron, la sociedad se hizo compleja, la tecnología avanzó, y el periodismo y las comunicaciones hoy son quizá una de las profesiones y actividades más significativas. De hecho, sí. El capital simbólico y la producción de la cultura es una gran economía en el mundo. Claro. Entonces, en ese sentido, obviamente progresó los profesionales, y además se diversificó mucho el campo profesional, productores, hay muchas carreras de periodismo ahora. Sí, y muchas como muchas vertientes, claro, exactamente, la formación multimedial, periodismo digital, de todo los cambios que se están sucediendo. Ahora, ¿qué nos pasó, Luciano? Digo, porque nosotros yo recuerdo, arrancábamos en aquella etapa, ni media política, es decir, a todos nos gustaba, a todos teníamos una ideología, está bien. Yo me acuerdo que tuve que hacerla en la época militar, porque en realidad me tocó justo 79, 80, 81, 82. Es más, tuve que interrumpir la carrera porque tuve que hacer la colimba. Pero digo, entrábamos ya en la democracia, todos teníamos ideología, todos teníamos sueños, todos militábamos de alguna manera, pero no había esta locura que hay hoy, en donde se partidizó la Facultad de Periodismo, porque es un partido político casi. Sí, ahí el problema fue esta frase del periodismo militante. Creo que ahí es donde se produce esa fractura y esa distorsión de la formación de los comunicadores. Cuando el periodista tiene que trabajar sobre la realidad, y la realidad cambia, la realidad es absolutamente contradictoria. Entonces es muy difícil que el periodista tome una bandera, partidaria, porque además apenas la toma, lamentablemente se produce una idea de propaganda, en realidad. Entonces ahí ya deja de ser periodista para ser propagandista. En estos momentos en la Facultad de Periodismo es imposible estar dentro de las clases debido a que hay un partidismo terrible. Sí, ahora, ¿por qué se produce eso, Luciano? Para mí es que se produce a partir del 2008 aproximadamente, después en el primer periodo, en la mitad del primer periodo de Cristina, de presidencia, donde se encolumna, en ese caso la conducción de la facultad se comienza a encolumnar detrás del Frente para la Victoria y de una visión particular o específica del Frente de la Victoria, que fue la Cámpora, o es la Cámpora como agrupación dentro del Frente para la Victoria, y se perdió entonces empezó a usarse la facultad en términos de la proyección política en este caso una referente, que es Florencia Saintúi, y a partir de eso se comenzó a subordinar la función académica de la institución de formadora y de enseñanza por la cuestión político-partidaria. Ahí el problema es que cuando los ámbitos académicos o educativos se partidizan a ese punto, cualquier cosa sea esto, una escuela primaria, una escuela secundaria. Si la directora o el director de un jardín de infantes o de una escuela primaria quiere ser concejal, utiliza la escuela para ser concejal, tenemos problemas. Ahora, yo no había escuchado nunca en mi vida que finalmente no se hizo, pero por presión mediática y no por una resolución interna, digamos, esto de que viene Cristina, vamos a cerrar la facultad. Yo nunca escuché en mi vida algo así. Sí, eso fue quizá el síntoma final de una perspectiva errática, de una visión equivocada, insisto, de la subordinación de la función pedagógico institucional
y en este caso en el campo de la universidad la producción científica, es decir, que cuanto, digamos, si hay algo que no tiene que ser partidario es la producción de la ciencia, porque la ciencia tiene que haber diversidad, tiene que haber experimentación, tiene que haber visiones diferentes. Eso no quita que los dirigentes o los militantes, porque de hecho la universidad se autogobierna, claro. Entonces hay agrupaciones políticas, tanto en los claustros estudiantiles o de graduados o de profesores, etcétera, pero siempre dentro del marco de un gran respeto por la pluralidad. Claro. Si eso se subordina a tal punto de que un solo sector hegemoniza, al punto de asfixiar, que es lo que un poco ustedes manifiestan, y obviamente yo lo sé porque tengo conocimiento de causa, de hecho estoy ahora con licencia sin goce de sueldo, porque soy docente de la facultad y de la universidad, y la verdad se costaba dar clases, y además muchos docentes recibimos amenazas. Entonces, ¿ah, sí? Y sí, por ejemplo, con respecto cuando se produce la muerte la muerte en realidad, porque todavía no está definido, del fiscal Nisman, los docentes fueron intimados a no participar de la marcha, a través de un mecanismo confuso, pero que objetivamente tiene esa ¿cómo se llama? Digamos, uno lo entiende de esa manera, es que es una carta usando la institución, un correo electrónico institucional en el cual se convoca a no adherir a esa marcha, y después llamadas telefónicas a las casas de los docentes. A mí me consta, en forma familiar, me consta de que no se puede estar en la facultad si no tomas parte de... Ahora es una locura, ¿no? Es una locura. Sí, la verdad que, igualmente eso ya tiene la sanción de la sociedad, y me parece que claro. Ojalá que ese mensaje, de hecho, está llegando, yo sé que está llegando al conjunto de la universidad, por supuesto que está bastante preocupada por el tema, digo, las otras facultades, y también a la propia Facultad de Periodismo, y en ese sentido, uno tiene que siempre defender, digamos, que los actores sociales reconozcan en todo caso sus errores y puedan cambiar, y que esto haya sido solo un momento. Claro. No. Ahora vamos a hablar obviamente de las cuestiones de la concejalía, de la ciudad, de todo lo que tiene que ver con la actualidad, pero quiero aprovechar este bloque que tiene que ver con el periodismo, primero porque es el Día del Periodista y porque sos un tipo que ha formado muchos colegas. ¿Qué consejo le darías al pibe que está ingresando ahora, que le está tocando, o que por ahí está escuchando y tiene el sueño de ser periodista el día de mañana? Vos como un tipo avesado en el tema, como director y sobre todo como docente. Bueno, al principio, el trabajo del comunicador es una cosa elemental, pero hay que decirlo y repetirlo, trabaja con las palabras.Nosotros, por suerte, no cargamos bolsas o no usamos las palas, digamos, es cierto. Y trabajamos con las palabras. Entonces, lo cual lo fundamental es leer y escribir, mucho escribir y mucho leer. ¿Cómo cuesta leer, no? Ahora una gran comprensión y una gran habilidad en el manejo del lenguaje, que es el instrumento fundamental. Después, por supuesto, la clave es ingresar a algún establecimiento o institución que forme periodistas, pública o privada, que es importante formarse en todos los campos hoy en términos del desarrollo profesional. ¿Ha dejado de ser vocacional? Y viste que sí, para mí siempre es una vocación. El periodista es una persona que va a ser periodista o comunicador, una persona curiosa, interesada por la realidad. La política nos mueve porque parte fundamental de nuestro trabajo es contar la realidad política, y la realidad política no solo de los partidos o de la vida política institucional, etcétera, o de la democracia, sino también de esa realidad de la cual los partidos viven y además para los cuales se supone que existen, que es para mejorar esa realidad. Entonces el periodista, lo que pasa es que es un mundo, siempre es un mundo apasionante el periodista, porque el periodista es siempre testigo de este mundo que cambia constantemente, está siempre ahí en el borde de esa realidad, por eso tiene que estar súper informado, y siempre en general son personas curiosas y atentas, porque después tienen que contarle a la gente eso que pasa, ¿no? ¿Por qué y nos ha pasado a todos, ¿no? Por ahí en tu etapa no tanto, pero ahora vuelve a pasar esto de que los chicos no toman contacto con los medios? Es decir, por ahí hacen 5, 7 años de licenciatura y la verdad son preparados, estudian todos, se sabe, pero a la hora de enfrentarse a un micrófono, la verdad que chocan con la realidad, o ante el papel o en un medio televisivo. Digo, ¿por qué no más cercano a la práctica, digo, no? Bueno, eso en el caso de la Facultad de La Plata ha crecido. Tiene todavía un perfil productivo, ¿no? Realizativo, periodístico, profesionalizante, fuerte, con lo cual ahí la formación se fue fortaleciendo muchísimo. De hecho,
Hoy la facultad contiene, digamos, equipos técnicos en el sentido de estudios de televisión, claro, de radio, etcétera, que obviamente no había en la época nuestra. No había nada. Entonces la formación, en términos, de hecho, uno camina por cualquier medio, se encuentra con todos los periodistas de La Plata y gran parte del país, y han sido formados por la facultad. Sí, sí. Lo que sí está cambiando fuertemente es la lectura del diario, que es lo que está en crisis. Claro. Está en crisis el diario como fuente básica de información. Ahora estamos atravesados por las redes sociales, por los medios digitales, y estamos, yo digo que estamos más, digamos, tenemos más información que antes y accedemos más rápido. El problema es que esa amplitud de posibilidades que hoy abren las nuevas tecnologías también dificultan la profundidad, claro, ¿no?, del trabajo sobre un campo. Entonces, claro, ahí tenemos el problema que ya el diario, como antes lo abríamos y lo íbamos leyendo página a página, y veíamos desde, obviamente, la política nacional hasta el humor en la última página, según el diario, claro, atravesando deporte, política internacional, cultura, economía, etcétera. Hoy entramos a la pantalla y somos muy selectivos, solo vamos a leer lo que es nuestro tema. Si te dedicas al campo, a periodismo deportivo, estás con todos los medios y podés ver 10 medios distintos. Sí. Pero antes, por ejemplo, era muy difícil leer un diario extranjero para ver qué estaba pasando en Colombia, en Perú. Los diarios nacionales como Clarín, Nación, en las provincias llegan a las 11, 12 del mediodía. No, claro. Y ya para esa hora pues ya te informaste a través de internet, ¿no? Sí, ha cambiado inclusive papel. El problema ahora es el papel, claro, y eso tenemos que aprender a saber que que se terminó el papel. Sí, ahora también se terminó el tema de escribir, ¿no? Cuesta más que el pibe escriba que a lo que escribía antes. Sí. No sé si por una cuestión de que antes tenías más tiempo para escribir y ahora por ahí tenés un millón de cosas más. Ahí te cuestiono eso, porque en realidad ahora se la pasan escribiendo a través de... Todos los chicos están con estos aparatitos en la mano y haciendo... No. Lo que sí lo hacen es que escribir un texto de... de 30 líneas. Claro. Le escriben 140 caracteres y se la pasan tecleando en una computadora. Entonces, el problema es qué tipo de escritura tenemos hoy. Obviamente, hoy tenemos cada vez más una escritura fragmentaria. Muy corta, muy cargada de visualidad, todo lo que son estos emoticones, todos estos signos que aluden y implican mensajes no verbales, digamos. Entonces yo digo, hay mucha más comunicación que antes en términos de posibilidades y de ejercicio. Ahora, no es un tipo de escritura digamos, profunda, que yo hoy es muy difícil que vos leas a Balzac, que son novelas de 800 páginas larguísimas, o los hermanos Karamazov entonces, ¿por qué? Porque son libros de una época en la cual se leía un libro en 3 meses porque había un tiempo para leer. Ahora no hay eso. Entonces ahora tenés una novela breve, un cuento, un relato súper corto, ¿no? Un relato breve de 10 líneas, genial, pero que hoy cada vez más, lamentablemente, o no sé si lamentable, pero la verdad es... Y sí, aparte hay otra cuestión, Luciano. Cambiamos también nosotros. Sí, obviamente. Y hay otra cuestión que por ahí tiene que ver con... antes nosotros íbamos a buscar la noticia, ahora la noticia te llega. Es decir, nosotros íbamos a investigar qué pasaba, y si no íbamos al lugar no nos enterábamos. Ahora es como que si te quedas sentado de alguna manera la piloteás. Sí, pasa además estamos todo el día haciendo de detectives con los diarios, con los medios, en este caso digitales, para ver cómo trata la noticia La Nación, Clarín, página 12, el diario tal, y entonces estamos todo el tiempo construyendo nuestra verdad a partir de codificar los signos de los otros. Y entonces ¿cómo titula cada uno de los diarios? ¿Cómo titula? ¿Cómo baja línea? Ya ahora somos menos inocentes. Quizá eso es lo bueno, por ejemplo, de lo que fue la gran discusión sobre los medios en Argentina del 2009 al 2011, digamos, la famosa ley de medios. Fue un lindo momento para discutir y perder esa inocencia respecto de los intereses que se juegan en el campo de la comunicación. Entonces eso, tenemos hoy una sociedad más viva, entre comillas, más avispada, más crítica. En ese punto creo que por eso yo trato de rescatarlo, de todas las cosas, algo que es lo que estamos quedando como saldo. Aparte había épocas, yo me acuerdo cuando ingresé a un medio de comunicación gráfico de La Plata, que había, lo primero que me tocó fue hacer teletipo. Vos te encargabas las teletipos. Yo dije, ¿qué es eso? Andá allá. Y me mandaron a un lugar donde salían papeles para arriba y saltaba la vieja teletipo. Eran salía el copete. Noticias. No. Eran los la teletipo era la información que te venía de las distintas agencias de noticias. Entonces venía NA, venía Telam, venía Associated Press, Reuters.
Y mirá las vueltas a la vida. Me tocó en el año 81 hacer eso. O sea, yo había ingresado en el 79-80, se mandó mate, obviamente, como era tradicional en aquellos tiempos, hasta que me fui haciendo, y un día me tocó empezar a trabajar ya en periodismo. Y yo llegaba a mi casa, y claro, nosotros teníamos prohibido tocar todo lo que tenía que ver con internacional. ¿Por qué? Porque estaban las Malvinas. Claro. Y entonces vos no podías, bajo ningún punto, sí podías leer, obviamente, porque estaba encargado de eso, pero no podías poner en el diario nada que tenga que ver con cuestiones internacionales. ¿Por qué? Porque te contaban la verdad. Y porque vos tenías que publicar lo que el medio, y en realidad, porque el gobierno militar quería, que era simplemente que, en vez de salir la noticia que nos habían volteado el general Belgrano, tenía que salir que nosotros teníamos al Principito acorralado. Por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Digo, fíjate hasta dónde se manipulaba la información, que hasta nos engañaron con una guerra que pensábamos que íbamos ganando y a los 3 días terminamos perdiendo y rindiéndonos. Pero digo, mirá hasta qué punto se manipulaba la Por eso información. los argentinos tienen conciencia de la importancia de los medios, del rol de los periodistas. De hecho, los periodistas han sido uno de los sectores más prestigiados por la sociedad. Ahora quizá un poco menos, pero también está bueno que no tengan tanto prestigio, porque nadie tiene que estar por encima de nadie. Claro. Pero ciertamente en Argentina ha habido siempre una preocupación, un interés grande, y eso me parece que hace... De hecho hemos tenido y tenemos, creo yo, grandes medios de comunicación y grandes medios audiovisuales, grandes medios. Ahora, bueno, la novedad de los medios digitales, hay muy buenas revistas políticas, hay buenas páginas o sitios digitales de información. Aparte, para tu caso, por ejemplo, concejal o el día de mañana diputado, senador, digo, también te nutrís de un montón de cuestiones que antes, si no viajabas, no las podías llegar a... Sí, además ahora para la política los medios son sustanciales, porque sin medios de comunicación, digamos, los dirigentes políticos cada vez más están mediatizados porque es la única forma de llegar a la sociedad, una sociedad más compleja, mucho más amplia, problemas cada vez más, digamos, antes el político se dedicaba a ciertas cosas, en todo caso no era tan visible lo que hacía, y hoy es muy visible, entonces realmente uno tiene que trabajar con esos medios en el sentido de estar atento y además interactuar, porque la sociedad se comunica con la vida pública o con la vida política a través de los medios. Igual al señor que estamos escuchando, le cuento a la gente, se llama Luciano Sanguinetti, concejal del Frente Renovador. Un tipo bárbaro, a quien conozco desde hace un tiempo, y la verdad que da placer escucharlo, y seguramente ustedes están disfrutando de esta charla. No lo veo a Sanguinetti con Tinelli, por ejemplo, para el día de mañana hacerse conocido, ¿no? No lo veo. Yo no soy tan crítico, yo creo que todos cada uno se la rebusca como puede, ¿no? Sí, además es parte de la cultura argentina, Tinelli, ya quejarnos de nosotros mismos, como viste con... Pero, pero hay perfiles y perfiles. Sí, no creo que hacer un buen papel. Voy a fracasar, soy la persona más aburrida que hay. Y del grupo tuyo no sé quién podría ser. Por ahí, qué sé yo, Javier por ahí podría ser uno de los candidatos. Pero bueno, vamos a charlar, ahora sí ya nos vamos a meter en el próximo bloque con todo lo que tiene que ver con la ciudad de La Plata y su problemática. Que vaya que la tiene, ¿no? Es un problema la ciudad. Flor de problema. Así que ahora vamos a charlar, y aquellos que quieran comunicarse, ¿dónde lo pueden hacer, compañero? A través de el contestador automático, que no me acuerdo los números, por eso pasa eso. 422-9585 es el contestador automático, podés dejar tu mensaje, hacerle consultas al concejal, y si no, a través de la línea de WhatsApp 221-3047-441, bien digo, como para que dejes tu mensaje y hagas tu pregunta. Si tenés alguna moción como para hacer. Bien, acomodate por ahí, anda preparando el agua caliente, dale, te damos tiempo, te bailás esta musiquita que viene ahora, y vamos a seguir charlando con Luciano Sanguinetti, concejal del Frente Renovador. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla. Otra vez que tú me dices que sí. Muy bien, seguimos charlando fuera de micrófono con Luciano. No, está muy bien. Aparte usted conoce de medios ya a esta altura. Sí, pero me olvidé que estaba ahí el cartelito. Cuando se prende, ¿no? Sí, aparte hay otra cosa, ahora todos quieren ser famosos, ¿viste? Todos quieren ser del Moro. Entonces, ya la primera cuestión es la televisión y a ver cuánto voy a ganar. Bueno, eso es medio inevitable. Es medio complicado, ¿no? Pero y además la actividad nuestra es una actividad que busca la exposición, digamos, porque tiene que ver con la comunicación. Tampoco yo digo siempre, observo como autocrítica en la formación de los comunicadores. Sí.
trabajamos poco en lo que es este trabajo que estás haciendo vos, el de conducción. Claro. Se ha trabajado, no se forma a la mujer, al tipo, que tiene que conducir el espacio comunicacional, claro, editar una revista o un diario, o sea, concebirlo visualmente, o sea, todos los aspectos más artísticos, si querés, necesitan una formación. ¿Por qué? Porque la comunicación también es seducción. Uno tiene que vender esto que hace, entusiasmar. Vos tenés que estar tendríamos que estar entreteniendo a la gente, claro, en ese momento, que está escuchando un diálogo interesante. ¿Y sí? Vos sos el conductor, ustedes son los conductores. Y no sé, tendrían que sacarle algo divertido de mí para que la gente, yo no sé si van a tener éxito, pero no tengas ninguna duda. Se autobombea y sin embargo no parece que sea. Aparte, es muy rico desde la experiencia también, porque no todos los días se tiene alguien que estuvo tanto tiempo en la facultad, en este caso en el Día del Periodista, un tipo que lo puede guiar al otro del otro lado, que es muy importante. Igualmente yo siempre digo que la primer función del periodista es agarrar un diario, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, he tenido la suerte de trabajar en los distintos medios, pero digo, el diario te forma. Sí, el diario tiene esa profundidad, esa historia, esa capacidad. Y además insisto con el tema de las palabras, el lenguaje. Claro. Yo soy un convencido que lo fundamental del comunicador es el manejo del lenguaje. Claro. Y eso es lo que le da. Cuando vos escuchás en radio un gran periodista, no sé, Hanglin, lo escuchábamos, no sé, porque lo escuchaba hace unos años. Sí. Ahora no lo sigo, pero hace, digamos, los relatos orales de Hanglin y sus entrevistas, el manejo de la pausa y de los tiempos, era genial, te atrapaba. Sí. Y eso es arte. Es arte. Es como hacer una tapa de un diario. Y eso es lo mismo, una tapa de un diario. O hacer un suplemento, o hacer una revista. Lo que hace Del Moro, que vos lo criticabas recién, hacías una observación Del Moro, digo, maneja muy bien el ritmo. La pucha que hay que hacerlo. Y puso ese programa, que empezó siendo una cosa anodina, absolutamente, hace 2 años, y lo puso en el primer lugar del periodismo televisivo de hoy. Yo me refería por el timing, por las cosas. Te dije Del Moro porque digo, todos quieren ser Del Moro, y todos quieren estar en esa situación. Digo, y la verdad es que son muchos años también. También hay que tener talento, hay muchos tipos que arrancan y ya tienen talento y no necesitan mucho tiempo tampoco. Para mí que el talento también es un aprendizaje, ¿no? Y hay que hay que estudiar, y hay técnicas que existen y que son claves en la conducción, en este caso, que tienen que ver con eso, y eso no es una improvisación. Del Moro sabe, digamos, cómo cada día que arranca ese programa, sabe cuál es la agenda, cuál es el problema, cuál es el drama que tiene que representarse, ¿no? El periodismo perdió, me parece, esa cosa más, insisto, espiritual, del drama, del relato, porque vos tenés que contarle una historia. Mira, te cuento una anécdota. Yo he hecho muchas cosas así dentro del campo de la comunicación, pero hace 4 años me convocaron a poner en marcha el primer canal de televisión de la universidad, en este caso el canal de la universidad. Mira qué lindo. Y armé el canal, empezamos a trabajar de cero. Obviamente la universidad tenía solamente la frecuencia, fue en el contexto de la famosa ley de medios. Y nosotros empezamos a trabajar, yo empecé a coordinar un equipo, etcétera. Cuando tenía que poner al aire, que empezó en 2012 las primeras transmisiones del canal, yo quería también dar a conocer el canal, o ponerlo en valor, y que la gente empezara. Entonces empecé a pensar qué podíamos hacer para generar como una cierta expectativa que el canal existía. Entonces empecé a trabajar con directores, gente de cine, porque obviamente era televisión, y se nos ocurrió hacer algo que convocara, que sea, digamos, que entusiasmara, si se quiere, como concepto. Y empezamos a hacer la historia de Einstein, que había visitado la Universidad Nacional de La Plata en el año 22. Entonces esta es la historia que tenemos que contar, como primera idea de producción audiovisual del canal de la universidad. Y nos metimos con un guionista, con un director de cine, con Marcos Rodríguez, etcétera, a armar el proyecto. Nos presentamos al Inca, salimos segundos en una evaluación, etcétera, y terminamos consiguiendo la plata para hacer la película. La película se llama Amanda, el día que Einstein vivió en La Plata. Es un telefilm de 52 minutos que cuenta la visita de Einstein a la Universidad Nacional de La Plata. Como nosotros teníamos, yo decía siempre a los productores, al guionista, tenemos todo lo que importante que es el escenario. La universidad está igual como la conoció Einstein en el año 22, sus edificios históricos. Entonces voy a armar un guión solo mostrando los lugares de la universidad donde pasó Einstein, y eso ya es la historia. Sin duda. El drama es que los platenses vean
o el engancho, si se quiere, es que los platenses vean lo único que no tenemos de Einstein en La Plata, que es Einstein en movimiento. Claro. Porque hay fotos del diario del día, etcétera. Pero bueno, estático. Esta es la historia que podía entusiasmar. Está bueno. Y la llevaron a cabo. Acá, Eso está muy lindo. ¿Y cómo se hace para transformarse en concejal? Cuando te dijeron, te metiste en política y de repente, se dio la posibilidad, obviamente a través de tu capacidad y de una elección que, también fue una elección de vida tuya, ¿no? Sí, ahí se combinaron varias cosas. En principio, yo estaba trabajando con el Frente Renovador desde que se arranca más o menos 2013. Sí. En el área educativa con Gustavo Yáñez. Se había armado un equipo técnico para el frente con Gustavo Yáñez, que estaba como coordinador nacional, y yo de hecho he trabajado en el campo educativo en la universidad muchos años como autoridad, decano, etcétera, sector académico, y después trabajé en la división de Cultura y Educación mucho con Adriana Puiggrós. Fui jefe de gabinete de la gestión de la doctora Puiggrós en el Ministerio de Educación. Desde ese lugar trabajaba en todo el tema educativo. Con Yáñez empezamos a armar el Plan Nacional de Educación del Frente Renovador, y en el contexto de la campaña del año pasado me invitan, para ser concejal, con la perspectiva de que por ahí no asumía como concejal, sino que formaría parte de los equipos técnicos en la provincia, en el caso de ganar la provincia o la nación. Obviamente no ganamos, ya lo sabe todo el mundo, y entonces quedé como concejal. Así que nada, empecé ahí a entusiasmarme por esto. De hecho, siempre me entusiasmó la ciudad, y estamos en realidad siguiendo con la misma vocación, si querés, o el mismo entusiasmo por la educación, porque uno de los planes que tenemos para la ciudad es la idea de que la ciudad se empiece a meter, o las ciudades, en este caso los municipios, se empiecen a meter con las cuestiones educativas. Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido, de que lo que le falta al tema educativo en Argentina es que haya un control de calidad de los procesos, y que el control de calidad de los procesos educativos lo tiene que hacer quien esté más cerca de la escuela. Y quienes están más cerca de la escuela, en términos de la política, son los municipios. Lo mismo que pasó con la seguridad. Entonces, que los municipios se acerquen o se metan en el control de calidad, no en el pagar los salarios, pero sí en el control de calidad, que significa qué necesitan las escuelas, qué necesitan los maestros, los directores, los padres, las familias, todo lo que puede ser el apoyo más inmediato a lo que pasa dentro del aula. Nosotros no nos metemos como municipio en lo que pasa en el aula, nos metemos en todas las condiciones que mejoran lo que pasa en el aula, desde los comedores, desde la cuestión de infraestructura, desde la cuestión de la asistencia a las familias. Una clave del problema educativo actual es que los chicos han dejado de hacer las tareas en el hogar, o mejor dicho, las tareas que le mandan las maestras, los maestros en el hogar, que era clásico en nuestra época, porque las mamás o los papás estamos trabajando en general, y no estamos tanto tiempo con los chicos en casa. No hay alguien en la casa para contener a los pibes, a nuestros hijos, y ayudarlos en las tareas. Ese trabajo que es afuera de la escuela, nosotros estamos proponiendo en el Consejo Deliberante ahora un proyecto de tutorías, que es becar, que el municipio beque a estudiantes avanzados de las universidades, en este caso de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que beque estudiantes avanzados de humanidades, de física, de química, de todo lo que son los campos científicos de la universidad, para que desarrollen tareas de apoyo escolar en los centros barriales. Entonces, pagar una beca de 1.000 pesos para ir dos veces por semana a un centro barrial donde hay tareas de apoyo escolar. Y entonces combinar entre las organizaciones, la Federación de Instituciones de La Plata, la universidad y el municipio, para financiar un programa de asistencia, para que haya chicos, jóvenes, que obviamente con 2 años de química o de física en la Facultad de Ciencias Exactas, o con 2 o 3 años en humanidad, de historia o de letras, alcanzan. Te sobra y sos un gran docente, colaborando en un taller. ¿Y escuela para padres? Bueno, el tema de familias. Estamos discutiendo. Mira, estamos lanzando ahora, nosotros creamos el jueves presentamos el Observatorio de Calidad Educativa, que es una organización, una institución que creamos en el marco del Instituto Integral Buenos Aires, que es un instituto de ciencias políticas que también fundamos a principios de este año. Creamos el Observatorio de Calidad Educativa. El Observatorio de Calidad Educativa es una organización, una ONG, que está vinculada a la idea de generar insumos para la definición de las políticas educativas. En el contexto del lanzamiento del observatorio ponemos en marcha el primer diagnóstico participativo sobre la escuela en la ciudad de La Plata, apuntando a las familias. Va a ser una encuesta online que se va a poder hacer a través de nuestra página de Integrar Buenos Aires, y de lo que llamamos técnicamente es el GPS educativo, que es un mapa. Vos podés entrar a la página Integrar Buenos Aires .org,
entras al GPS educativo, que es un mapa georreferenciado. Están todas las escuelas de La Plata, públicas y privadas, todos los niveles educativos. Ahí te estás viendo la revista, el mapa. Atentamente, aparte y ahí va a aparecer una consulta. Sí, sí. Sobre infraestructura, convivencia escolar, aprendizajes. También queremos saber qué necesitan las familias, o sea, queremos ver qué necesitan de la escuela, cómo ven ellos la escuela, cómo ven los padres, ¿por qué? Sí. Hasta ahora nosotros sabemos lo que opinan los funcionarios sobre la educación en general. Sí. Sabemos lo que opinan los gremios. Quizá sabemos un poco menos, pero también sabemos incluso lo que opinan los alumnos. Pero no sabemos lo que piensan las familias, que son los que hacen posible la educación, porque son los que llevan a los hijos a la escuela. No tienen la palabra. Acá hay un paro, tenemos conflictos de cualquier tipo, 10 días, 5 días. Tuvimos hace 2 años uno de 19 días. Sí. Y las familias no tienen opinión en eso. Entonces nosotros queremos crear, digamos, esa conciencia de que necesitamos otra pata más en el sistema educativo, que es el de la familia. El observatorio pretende eso, representar a la ciudadanía, trabajar sobre qué necesitan los padres, por ejemplo. La consulta va a hablar desde que si la escuela es escuela por escuela, no es una encuesta. Cada persona de la Ciudad de La Plata que tiene un hijo o un nieto en la escuela pueda dar su opinión sobre esa escuela. ¿Pública o privada? Sí, pública o privada. Que sea, acá por eso. Queremos saber si necesitan o quieren más horas de matemáticas, más horas de lengua, si tienen o no tienen un campo de deporte, si quisieran que se les enseñara algún oficio o trabajo. ¿Sabés lo que te dirían? Perdón que me metan en el medio. Pero ¿sabés por qué? Porque yo tengo una escuela. Y cuando hablo con los papás, ¿sabés lo primero que me dicen? Me dicen, ¿por qué la escuela no tiene una materia dedicada? Y entonces me marcan drogadicción, sexualidad, digamos, la cuestión cotidiana, la cuestión vivencial. Nosotros preguntamos sobre la convivencia, sobre educación sexual, preguntamos sobre el tema deportes, o sea, actividades físicas, lo que queremos. Yo intuyo y tengo la experiencia de que tenemos una visión muy acotada en eso. Muy, ¿cómo se llama esto? Desvalorizadora de la actividad deportiva. Totalmente. Se puede aprender mucho con el deporte, mucho, y no hay escuelas deportivas, o sea, en el sentido de los padres llevamos a nuestros hijos a los clubes estos de fútbol de barrio, pero no lo hacemos en la escuela. Es una locura, digamos, una cosa, un sinsentido. Tenemos una concepción muy compleja, yo creo que de la actividad deportiva como instancia de aprendizaje. ¿Y por qué no una escuela secundaria en la cual la mitad del tiempo los chicos hagan deporte? Y que en todo caso haya 4 o 5 materias básicas fundamentales, que son, insisto, matemática, historia y lengua. Después lo demás, los chicos lo aprenden solo, en el sentido no que lo aprenden solo porque sean autodidactas, sino que aprenderán aquello que les interesa. Después del segundo, vieron que ustedes... El secundario tiene 2 ciclos, ciclo básico y ciclo superior. En el ciclo superior el estudiante tiene que estudiar lo que le interesa. Lo que va a seguir estudiando el día de mañana. ¿Por qué lo ponemos a estudiar cosas que no le interesan? Yo cuando tiene 15 años es muy difícil que los jóvenes se entusiasman por aquello que no les interesa. Y cuando se enganchan con una materia, con un profesor que les da esa apertura, van los sábados a estudiar, se juntan con los amigos, se la pasan haciendo cosas con ese tema porque les apasiona. Y después los tenemos dormidos, estudiando una materia de química que, la verdad, yo estudié química y no me acuerdo nada. Absolutamente. No me sirvió para nada. ¿Y por qué? Porque, en cambio, hay seguramente algún compañero mío que terminó siendo químico. Claro. Bueno, pero esos 3 años están mal explotados también porque las materias están lo que pasa, desperdigadas, digamos. Fragmentadas. La formación mesocrática, eso viene del siglo pasado. ¿Cuál es la filosofía que inspiró eso? En realidad el secundario siempre fue para las clases medias que seguían una formación o profesión liberal. Entonces era un conjunto de conocimientos muy abiertos o integrados, o integrales, supuestamente integrales, que planteaban un desempeño en el campo de las formaciones liberales. Ya el 20%, solo quedaba el 20% de los jóvenes en el secundario, por eso es una formación mesocrática, que más que tratar de que los jóvenes promuevan, o sea, que alcancen el ciclo, es un ciclo de selección, es una carrera de obstáculos. Por eso son 11 materias. Cuanto más obstáculos, termina menos gente. La idea es que terminaban menos
porque iban solo los de las familias de las clases medias altas, que eran la elite, o son la elite. Ahora, Luciano, si vos universalizás el secundario, metés a todos los pibes, tenés un problema con esa formación, con esa estructura. Perdón. Y hay una cosa, estamos hablando con Luciano Sanguinetti del Frente Renovador, concejal él, interesante, ¿no? La charla, Nero. Está buenísimo. Viste que te dije que es muy piola escucharlo a Luciano. Hay una cuestión que en los últimos años, y tiene que ver con esto que estabas marcando, llevó a que la escuela haya perdido crédito en cuanto a la disciplina, por ejemplo. Sí. Se fue al diablo la disciplina. Hoy va una inspectora y te dice, mirá, acá más de 2 chicos no pueden repetir por año, sí, por ejemplo. En secundaria tenés que tratar de no repetir. Obviamente no se puede amonestar, no se puede suspender, no se puede echar, no se pasa nada. Sí, ahí te digo una cosa. Primero, tenemos un problema con eso todos, la sociedad en su conjunto, porque digamos, el problema de la autoridad es un problema de la sociedad. Totalmente. Nosotros ya somos grandes, obviamente, tenemos más de 50 años, pero nuestros hijos no nos tratan a nosotros como obviamente nosotros tratábamos a nuestros padres, digamos. Hay un problema de autoridad que yo digo esto. Tampoco me parece bueno volver al concepto anterior de autoridad, donde yo a mi papá digamos, no lo discutíamos nada, digamos, ¿no? Porque era otra cosa. Ahora nos pasamos de rosca, claro, en ese punto. Tenemos que encontrar una forma en que los padres y los mayores, nosotros, cumplamos el rol de autoridad o de ordenamiento, sí, no tanto para que se haga nuestro parecer, sino por lo menos para que los jóvenes nos tengan que confrontar con alguien, claro, porque hoy en día no confrontan con nadie, porque somos absolutamente permisivos. Exactamente. Acá los mensajes dicen, ¿y qué pasa, Walter, con los que adeudan materias, los que deben materias? Yo no lo termino de entender, pero sí puede llegar a ser que ocurre con ese estudiante que está debiendo materias permanentemente. Supongo que se referirá a eso. Sí, igual lo que hablamos digo para que la gente sepa, ¿no? Hoy, antes vos te llevabas más de 2 materias y repetías el año. Sí. Ahora te dejan una más, ¿por qué? Porque por ahí en abril la podés zafar y en realidad zafan. Sí, porque es una estadística la escuela también. Sí, ahí políticamente hablando, ¿no? Sí, termina siendo un manejo estadístico. En el 2009, en el informe del 2000, el año pasado nosotros hicimos 2 focus group, en este informe que tenés, que es el primer informe del Observatorio de Calidad Educativa, donde hacemos un paneo de la situación de la calidad educativa de la ciudad. Hicimos 2 focus group, uno con primario, con docentes de primario y de secundario. Cuando los docentes de secundario, en el focus group saltó, cuando hacíamos la conversación, digamos, la técnica del focus group es una técnica de sondeo por el cual se tiran 4 o 5 ejes de debate y se junta un grupo representativo de la comunidad que uno quiere estudiar y se los deja libremente a expresarse. Y claro, es como un seguimiento, ¿no? Vamos registrando, obviamente se graba, y vamos recogiendo las opiniones espontáneas de ese grupo, ese diálogo entre los distintos integrantes de ese grupo, etcétera. En ese focus group de secundario saltó muy coincidente esto de que a partir del 2009 se habían flexibilizado mucho las exigencias en la escuela. Que había una orden no escrita de que los chicos tenían que pasar. Sí. Ahí se instaló un problema, o tenemos un problema, que es que las familias han roto el contrato de ese acuerdo con el docente, claro, de que el padre y la madre defendemos esa autoridad que el maestro y la maestra tienen con nuestros hijos en el aula. Si nosotros los desautorizamos, los docentes todos los días en casa, después es muy difícil que ese chico acepte las decisiones de la maestra o del maestro sin conflicto. Entonces nosotros tenemos que volver a respetar a los docentes, ponernos en valor. Tenemos que saber que esos docentes tienen que ejercer un trabajo y por lo tanto necesitan establecer límites y criterios de trabajo con nuestros hijos, y ahí nosotros, la familia, tenemos la responsabilidad. Vamos a tener que retrabajar eso, que es lo que decías vos, cómo trabajamos con los padres. Claro. Porque va a haber que trabajar de vuelta con los padres. En las escuelas primarias o secundarias, donde los directores o los equipos directivos trabajan con las familias, la violencia, los conflictos, ¿no? Disminuye. Totalmente. Porque las familias respaldan el accionar de los maestros. Cuando hay un divorcio, ahí empiezan grandes problemas. Claro. Y vos sabés que, hablando con el ministro el otro día, con Finocchiaro, que me pareció un tipo muy piola y aparte muy cercano a la gente. Vos te das cuenta cuando viste... Tiene un antecedente bueno en la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero vos, te das cuenta que ya conoce el terreno, te habla de las escuelas de La Plata, o sea, ya el tipo está metido, ¿no? Como otros que por ahí vos hablás y viven arriba de un helicóptero, parece. ¿Y qué le decía yo a él? Y por ahí coincidimos, Luciano.
¿cuál es el problema que van a tener hoy los docentes? Con esto de volver con el aplazo, con el 3, con el 1, con el 0. Las maestras se me acercaban el otro día y me decían, porque es la hora de poner ahora el cerrar el trimestre, el número. Y tenían miedo. Claro. Tenían miedo a la reacción del papá. Exacto. ¿Por qué? Porque ya nos pasó. Es más, hace una semana atrás vino un papá, por ejemplo, y le dijo a la maestra, no sea cuestión que le pongas un 1 al nene y después lo tenga tirado todo el trimestre, ¿no? Pensá lo que vas a hacer. Sí, esa frase. Eso es una amenaza. Entonces las maestras, sí, obviamente, pero digo, las maestras tienen miedo. Tienen miedo a haberle dado tanta libertad, ¿sí? A esto de haber perdido la autoridad ante el padre, que ahora, si vos le pones un rojo en el boletín... Lo que pasa es que le contamos un cuento a los padres de que los chicos que no existen. Claro. Entonces ahí el problema. Entramos en una cosa. Yo creo que nosotros tenemos que volver. Eso no va a ser fácil. No, claro. Supongo yo que la Dirección de Escuela y Cultura debe estar trabajando con algún tipo de dispositivo para que los directores de las escuelas establezcan nuevamente este vínculo con las familias y le expliquen lo que significa el 1, el 2, el 3 y el 4, para, aunque parezca una locura que tengamos que explicarlo de vuelta, lo tendremos que hacer, explicar de vuelta de que no es una estigmatización, de que no estamos causando ningún problema, y que en realidad le estamos diciendo a los padres y a través de a los niños, a través de ellos, a los padres, que los chicos necesitan estudiar un poco más matemática, leer un poco más en lengua, practicar más en casa. Hay un tema que los padres nos estamos despreocupando totalmente de cuando el chico vuelve de la escuela. Exactamente. Nos creemos ahora que con mandarlo alcanza y ir a buscarlo después también, y después nos estamos despreocupando de la tarde que se quedan en casa. Y la frase es, no sea cuestión que mi nene venga llorando, con un 2 o un 3. Entonces te imaginas, la maestra quedó totalmente conmovida. Acá vamos a ir un cortecito, ahora vamos a ir con todos los mensajes. Está más que interesante, y más cuando nos metemos en cuestiones de docente, porque le vamos a preguntar, si Luciano fuera el día de mañana intendente, en materia educativa, ¿cuáles serían las 2 medidas que tomarías? La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Móvil, en Cadena Río. Nos vamos al móvil. Marcelita. Bueno, Walter, estuvimos en el Hospital de Niños, estuvimos hablando con una de las directoras del hospital, Viviana Altinier, porque se encuentra internado en el lugar un nene de 11 meses, se llama Ramiro, es de la localidad de Berizo y tiene gripe A y está muy grave. Bueno, nos dio el parte médico la directora Viviana Altinier, si te parece la escuchamos. Dale. Ramiro tiene 11 meses, en realidad vino derivado de Berizo, venía con un cuadro encefálico, esto es como si fuera derivado como una posible meningitis con un cuadro respiratorio, evoluciona desfavorablemente y se ve en realidad, se aísla en las secreciones nasales la aportación del virus de la gripe A. Así que al día siguiente debió ingresar a terapia intensiva. Posteriormente su evolución pulmonar fue desfavorable, lamentablemente Ramiro no está vacunado, entonces hizo la forma grave en realidad de complicación de la gripe, con complicaciones pulmonares, infecciones pulmonares y lo que nosotros llamamos síndrome de estrés respiratorio y escape de gas. Está mantenido, ¿no es cierto?, con drogas y con drogas vasoactivas, por lo cual su pronóstico es muy crítico y reservado. Pues hasta así las palabras de la directora del Hospital de Niños, Viviana Altinier, nos contaba el estado de salud de Ramiro, este nene de 11 meses de la localidad de Berizo que tiene gripe A, y está muy complicado, no es alentador el pronóstico, pero bueno, la escuchamos en palabras de la directora, que es más autorizada para hablar del tema. Y Walter, tenemos novedades acerca de este supuesto suicidio en Plaza San Martín. Marce, primero permitime agradecer a la gente de prensa del Ministerio de Salud, porque es muy importante. Estábamos muy complicados para conseguir los testimonios, porque hubo un cambio con respecto a la prensa y no nos estaban autorizando a dialogar con las autoridades de los hospitales. Finalmente nos dieron la autorización para este caso específico, el de Ramiro, ese bebé de 11 meses, y entonces Viviana Altinier pudo dialogar con nosotros y, transmitirnos esto. Es importante, porque escucharla a la directora no es lo mismo que un informe que podamos dar nosotros, y esto lo tienen que entender en los ministerios, que la información de primera mano es fundamental, sobre todo también para alertar a la gente de una situación ni más ni menos como la gripe A. Vamos con el caso... Para tener en cuenta también qué importante que es vacunar a los nenes. Ni hablar.
hasta los 24 meses es necesario. Este nene, Ramirito, tiene 11 meses y no está vacunado contra la gripe. Bueno, y quizás eso hubiera sido fundamental para su estado actual, ¿no? Seguro. Bueno, y con respecto a lo que sucedió hoy por la mañana en Plaza San Martín, nos confirman que se trata de una chica, es una chica de 18 años, es muy pequeña, una contextura física muy pequeñita, por eso yo cuando estábamos bien temprano, yo calculaba unos 14 años, bueno, finalmente tiene 18 años, se trata de una chica y estaba desaparecida desde anoche, la estaba buscando su mamá, y bueno, finalmente apareció ahorcada esta mañana en Plaza San Martín. Ya está trabajando en el lugar la fiscal correspondiente que se encuentra de turno, que es Ana Medina, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción número 1, y está con la causa, está caraturada como investigación de causales de muerte, porque ellos todavía no pueden precisar hasta que no hagan el peritaje pertinente si se trató de un suicidio o se trató de otra cosa. Bueno, finalmente se trata de una chica de 18 años que estaba desaparecida desde anoche. Está la mamá en Plaza San Martín en este momento junto a la fiscal y está trabajando todos los peritos de la bonaerense en el lugar, así que se encuentra todo vallado y bueno, no se puede acercar al lugar, ¿no? Así que todos los que estén por la zona de Plaza San Martín, si no quieren llevarse un disgusto muy grande, porque es terrible la imagen, que puedan evitar esta zona de Plaza San Martín. Queda sobre 6 y 54, sería la punta más cercana de Plaza San Martín, enfrente al Hotel Corregidor, fue donde encontramos esa mañana los testigos del lugar, ¿no? Cuando venían caminando por el lugar se encontraron con esta escena terrible, que se trata finalmente de una chica. Seguro. Bueno, el más sentido pésame para la familia y cualquier información que podamos dar, obviamente está abierto el canal de diálogo, ¿sí? Gracias, Walter. No, al contrario, un beso grande. Móvil, en Cadena Río. Buena onda y buena música. Estás en Cadena Río. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores público y privado. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, desarrollada e inclusiva. Conoce más de la empresa ingresando en www.provincianet.com.ar. Campamentos educativos recreativos para niños con diabetes. Entre 7 y 13 años de edad. Organiza Cenexa. Facultad de Ciencias Médicas. Informate en el Servicio de Endocrinología y Crecimiento del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Campamentos educativos recreativos para niños con diabetes. Organiza Cenexa. La gestión responsable de residuos la hacemos entre todos. Viví en modo 3R. Reducí, reutiliza, recicla, genera menos basura y recordá separar los residuos secos. Entre todos podemos construir la ciudad verde que siempre soñamos. La Plata. Ciudad en movimiento. Moore. Viernes, despedidas y cumpleaños. Viví una noche diferente. Vivila en Moore. Reservas al 471-7099. 505 entre 14 y 15. Gonet. Moore. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART. La aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Como siempre, junto a vos. Gracias por la compañía. Todos los días los escucho. Cadena Río, tu radio y tu voz. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo... Bien, cerramos ya el último bloque con Luciano Sanguinetti del Frente Renovador, concejal él, que tiene preguntas de la gente. Dale. Sí, por ejemplo, más que preguntas son opiniones, ¿no? Bueno, una de las que tengo acá es: la autoridad se construye, dice, y después completó con un segundo mensaje, que en otros tiempos solo la figura del docente representaba autoridad, pero los tiempos cambiaron. Lo mismo pasa en la familia, entre hijos y padres, y por suerte, y los chicos de ahora tienen buenas herramientas para cuestionar el hacer docente. Yo lo celebro, dice. Sí, claro, digamos, es cierto, la autoridad se construye. Antes estaba determinada por la función. O sea, si eras docente ya tenías una autoridad y te la respetaban. Si eras abogado, si eras médico, o sea, digamos, nadie cuestionaba al médico. Hoy en día, con todo el acceso a información, te sentás con el médico y le traes todo lo que leíste en internet antes para discutir con el médico el diagnóstico que vos ya tenés de vos mismo. Seguro. Entonces,
ahí tienen que, entonces el médico o el docente tiene que construir, autoexplicarle por qué, saber explicarle al paciente o al alumno por qué se toman ciertas medidas, etcétera. Entonces, ciertamente es lo que hay que hacer hoy. Hay que construir esa autoridad y la tiene que ejercer el docente, y también la tenemos que respetar las otras partes, ¿no? Sí, acá Matías Oligüera me pregunta sobre cuáles son los proyectos que tenés establecidos para las próximas reuniones del Consejo Deliberante. Tiene que ver primero con la presentación, ¿no? Sí, estamos en realidad presentando el observatorio el jueves, que hacemos un evento en las Islas Malvinas a las 18:30, se presenta el observatorio y se lanza este diagnóstico participativo. En ese contexto vamos a presentar también 3 iniciativas, que es la que tiene el Frente Renovador para la ciudad. Yo estoy trabajando muchísimo con el tema de la educación en la primera infancia. La ciudad de La Plata tiene 6 jardines maternales. Estamos evaluando, y eso lo venimos trabajando del Frente Renovador muchísimo, que uno de los desafíos que tenemos para las próximas décadas es el tema de los niveles de escolaridad cada vez más tempranos. Estamos promoviendo la idea de que los chicos ingresen a los establecimientos educativos de cualquier tipo, sean estatales o privados, a partir de los 45 días. Es clave lo que se hace en materia educativa en términos del desarrollo cognitivo y la estimulación para ese desarrollo cognitivo entre los 45 días y los 5 años. Lo que no se hace entre los 45 días y los 5 años no se recupera después. Y eso es clave, que las familias lleven a sus hijos lo que pasa es que muchas veces no hay establecimientos no hay jardines maternales. En el caso de La Plata tenemos 6. Nosotros estamos promoviendo, vamos a llevar adelante una propuesta de ordenanza para que se creen un establecimiento o un jardín maternal por cada localidad de La Plata. Nosotros tenemos 18, o sea, nos faltan 12. Estamos calculando una estimación de una inversión de 80 millones de pesos, 10 millones de pesos por cada jardín maternal de inversión en infraestructura. Para ponerlo en marcha, crear la estructura, el edificio, ¿no? La escuela o jardín maternal en las 12 localidades que faltan. La idea es, en esta gestión de los próximos 3 años y medio, porque ya se nos fue un medio año, hacer 8 jardines maternales. Son 80 millones de pesos en total para invertir en términos de infraestructura. El predio lo va a poner obviamente la provincia o la ciudad, ¿no? En algún terreno propio que facilite esto. La idea es crear esos jardines maternales. También la propuesta se complementa con que parte de del personal de las cooperativas, fundamentalmente las mujeres, que además muchas de ellas, cuando la ves en la calle barriendo, seguramente son madres, capacitadas. La idea es que puedan ser ayudantes, ¿no? Obviamente, en cada aula de estos jardines maternales tiene que haber un profesional, una maestra jardinera. Pero los ayudantes técnicos o supervisores pueden ser... El requisito solamente por la ordenanza es tener los estudios secundarios completos. Entonces cualquiera o muchos de los personal de las cooperativas va a poder presentarse. La idea es capacitarlos e integrarlos a estos nuevos jardines. La idea es ofrecer este servicio, que los municipios, en este caso obviamente La Plata, nos empecemos a encargar de la educación de los 45 días hasta los 2 años inclusive. ¿Por qué? Porque el jardín de 3 en adelante es responsabilidad de la provincia. La idea es que los municipios estimulen muchísimo esto. Y en el caso de La Plata es clave, porque la familia que ha llevado a su hijo de 45 días a un jardín maternal, obviamente después lo pone en la escuela, después sigue. Entonces nosotros estamos estimulando mucho. Además vemos muchas veces en los micros, cualquiera que toma micro con La Plata, ve muchas chicas jóvenes con el bebé encima a la mañana, y vos decís, claro, no tiene dónde dejarlo. Exactamente. Y son 6 horas claves. Ahí el municipio puede hacer mucho. Nosotros estamos hablando de 80 millones de pesos, que es poco. Nosotros estamos recibiendo por fondo educativo anualizado la ciudad de La Plata 120 millones de pesos al año. Parte de eso obviamente se está gastando en los jardines que tenemos. Pero fácilmente se puede programar esto, 80 millones en 3 años, es una inversión posible que haga el municipio para tener uno en cada lugar, además ser equitativos con todo, porque obviamente hay en Citibel, pero no hay en Villa Lisa, hay en el centro, pero no hay en Villa Elvira, etcétera. Sería muy importante, igualitario, que todos. Después estamos presentando el segundo proyecto, que es el de las tutorías. Y te digo algo porque eso va de la mano. En el conurbano, hasta los 5 años los pibes no van al jardín de infantes, porque no hay. No hay. Nos pasa a nosotros que tenemos un excedente de 300, 400 pibes por año. Hay esos pibes no 30 chicos por lista de espera por jardín en La Plata todos los años. Imagínate en La Plata, que es un lugar obviamente mucho más, donde hay más cantidad de jardines. Olvídate en el Bueno, la semana que viene esperemos que esté aprobándose en el Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza. Además presentamos una ordenanza para reglamentar todos los jardines maternales del sector privado,
esa la armé yo con José Arteaga, también participó mucho Florencia Rollier de Cambiemos. Hicimos un trabajo conjunto entre Florencia Rollier, la presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, y yo soy el vicepresidente. Trabajamos con este anteproyecto que habíamos presentado con José Ramón Arteaga el año pasado. Lo reglamentamos, ya está aprobado por todas las comisiones, entra al Consejo Deliberante, ahí se reglamenta por primera vez el funcionamiento de los jardines maternales privados, que están dando un servicio muy importante en la ciudad, que no tenían una reglamentación acorde a la actividad que desarrollaban, que por supuesto se consensó muchas de ellas son mujeres, con las directoras de esos jardines maternales, con el cual trabajamos durante el año pasado en 3 reuniones de trabajo. Y nada, eso es otra iniciativa que presentamos, que sería la tercera. Y la última que estamos elaborando en este momento es un proyecto que es similar al de las tutorías. Las tutorías trabaja con los chicos en las tareas escolares fuera de la escuela. Queremos hacer un convenio, como el cuarto proyecto es un convenio entre las escuelas secundarias, el ciclo superior a partir de los 16 años, y la escuela de oficios de la universidad, para que todos los chicos que quieran hacer desarrollar algún curso de capacitación profesional en la universidad, en la escuela de oficios, el municipio los beque. La idea es que el municipio incentive a que los chicos de los 16 años, en la última etapa del secundario superior, los últimos 3 años, pero con 16 años que tienen que tener, puedan asistir a la escuela de oficio de la universidad para capacitarse en algún tipo de actividad profesional, de plomería, lo que sea. Y que el municipio les financie eso. Le den una beca de 1.000 pesos durante 6 meses, los cursos son cortos, para que los chicos en el secundario salgan con alguna herramienta, los que ya tengan ganas, o vean, o necesiten, porque no es que solo que tienen ganas, ahí también hay que romper un mito. Nadie trabaja porque quiere. No, todos trabajamos porque nos necesitamos. Hay que romper el mito de que se trabaja, después nos termina gustando el trabajo, o buscamos aquellos trabajos que sean que sean los que nos gustan, y terminamos olvidándonos que es un trabajo y que tenemos que salir a la mañana porque vamos a hacer algo que nos gusta. Pero el trabajo es una necesidad, no es una... si no, nos quedábamos en casa tocando la guitarra, a lo que le gusta la música, digamos. Pero está claro. La verdad, Luciano, un placer haberte tenido acá. Dale, un gusto. Vos sabés que, sin crítica hacia los demás concejales, ni mucho menos, porque la verdad que todos cumplen una función importante, pero digo, es la primera vez que podemos hablar de educación. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí otros concejales están más hablan de la planificación, cada uno lo suyo, de la seguridad, pero digo, si no hay educación no hay nada, digo. Entonces cuando se pone el acento en la educación, sobre todo en lo que estás marcando en este final sobre los jardines de infantes, sobre el jardín maternal, sobre colaborar desde ese lugar, estás construyendo otro tipo de sociedad. Mira, la semana pasada teníamos una reunión nosotros hacemos la presentación viene Malena Massa a La Plata el jueves en la presentación, y con Malena hablábamos de que podíamos incluir a las mamás en estos jardines maternales antes del parto. Totalmente. Porque me decía, si nosotros empezamos a trabajar con las mamás 4 o 5 meses antes del parto, la mamá ya sabe que va a tener un lugar en el jardín con su hijo a los 45 días. O sea, hay mucho que el Estado puede hacer todavía y no está haciendo. Está haciendo otras cosas que no debería, en realidad. Totalmente de acuerdo. Luciano, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Un placer, y bueno, ojalá se concrete. Entonces, el jueves, Islas Malvinas. Islas Malvinas, 18:30. Bien, ahí estaremos entonces para acompañarte. Ha pasado Luciano por aquí, por Sanguinetti, por aquí, por nuestro programa. La verdad que me quedé pensando, qué interesante. Ojalá encontrar varios concejales así en los distintos en las distintas intendencias del conurbano. No hay nada, muchachos, no hay nada. Pasás la 32 para aquel lado, o pasás Villa Elisa para aquel lado, y no hay lugares donde puedas llevar a los nenes. Las madres tienen 5 o 6 pibes y no tienen dónde llevarlo. Entonces el pibe en muchos casos arranca la escolaridad en primer grado. ¿Te imaginás? Están enseñando inglés en salita de 3, y hay pibes que en primer grado recién empiezan a ver una maestra, a ver de qué se trata la educación. Una locura. Si queremos un poco de igualdad, esta cosa hay que tenerlas muy en cuenta. Gracias, Luciano, de vuelta. Gracias a ustedes. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.